cerquita de la casa. Allí se desempeña en este último tiempo. Yo durante 6 años fui pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista de Carolina, en el término de juventud y liturgia de adoración. Siempre nos encanta todavía ser parte de los eventos juveniles. Ayer el pastor bajó tardísimo, me contaba de ese evento juvenil. Yo ayer también estuve haciendo lo propio con los jóvenes de la Iglesia El Sendero de la Cruz, los jóvenes adultos. Estuvimos en la Senda Casona junto a mi esposa, ministrando una palabra de poder. Mi esposa no puede estar esta mañana, había una serie, ¿verdad? Todavía hay algunas responsabilidades en la iglesia que atender, por eso no está con nosotros. Soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Renovación en Río Grande. Allí nuestro pastor, el reverendo doctor Rafael Osorio, le enviamos un gran saludo de parte de la iglesia y también del ministerio, ¿verdad?, radial que tenemos la oportunidad de desempeñar. Somos parte del equipo de Nueva Vida 97.7. Estamos lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Siempre ahí en ruta compartiendo la palabra. Así que si usted tiene que levantarse tempranito para recibir a los nietos, para hacer desayuno, para ir al trabajo, ir a citas médicas, ya sabe que tiene una cita en el 97.7 FM para escucharnos ahí de 6 a 10 trayendo sano entretenimiento, también una palabra de Dios poderosa y contenido de interés. Me encantaría que usted se pusiera de pie esta mañana. Yo quiero ir a la palabra. Y esta mañana, verá, en estos días orando con el pastor, pensando en el tema de la Biblia, pensando en que la Biblia es una lámpara. Esa imagen de la escritura, lámpara es, dijo el salmista, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe? El Salmo 119 es el salmo más largo de la escritura. Y ese salmo está ubicado en una sola cosa, en cada letra del alfabeto hebreo. Pero el foco principal del pasaje es hablar del poder y el valor que tiene la escritura para el cristiano. Hoy yo quiero hablar de un mensaje importante sobre detalles que necesitamos para conservar esa lámpara ardiendo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Hemos llamado esta palabra suficiente lumbre para enfrentar tu jornada. Suficiente lumbre para enfrentar tu jornada. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Voy a usar una parábola de Jesús. La parábola de las 10 vírgenes. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco del aceite suyo, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a ustedes y a nosotras, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis queridos hermanos, repitamos ese último verso todos, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Yo no sé si usted, pero yo he venido con el deseo de que Dios hable a mi corazón. Este devocional ha sido precioso. Hemos cantado al precioso de Israel. Hemos cantado al Dios de nuestra vida. Hemos dicho que necesitamos su presencia como el aire que respiramos. Así comenzamos cantando. ¿Qué tal si en esta hora le decimos: háblanos, Señor, yo necesito una palabra tuya? Esta iglesia necesita que tú le hables, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo como un vaso. No vengo como la fuente, porque la fuente eres tú.
Vengo como un vaso, Señor, pidiéndote que lo que has puesto en mi corazón lo pueda transmitir con la suficiente claridad que estimule a tus hijos a las buenas obras. Que cuando salgamos de aquí vayamos con una palabra, un depósito en nuestro corazón, que tengamos que decir: es que no fue un hombre, fue Dios quien nos habló. Reta esta congregación, ayúdanos a mantenernos fieles, Cristo, hasta que tú vengas por nosotros. Háblanos, Señor, y en tu nombre hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Puede estar sentado y sentada, mantener su Biblia abierta conmigo. Lumbre suficiente para enfrentar tu jornada. Sabemos que las parábolas son como el instrumento favorito de enseñanza de Jesús, sobre todo para hablar del reino de Dios. Yo no sé si a usted le fascinan, pero yo he estado fascinado en este último tiempo estudiando las parábolas. Y la palabra parábola significa literalmente poner una cosa al lado de la otra. Y puede ser una historia quizás verdadera, una historia ficticia, no necesariamente un testimonio de la vida real, pero la idea es que ese cuento, esa enseñanza ilustra un deber, ilustra un principio, ilustra una enseñanza verdadera para los que los escuchan. Alguien describió que las parábolas son historias terrenales con significados celestes. Cuando vamos a Israel, pronto vamos a tener una gran experiencia. Este grupo de la Iglesia Evangélica Unida estará yendo a Israel la primera semana de diciembre junto al doctor Samuel Pagán. Y tengo la bendición de poder anualmente estudiar la Biblia en los contextos del Oriente Medio y Europa. Y cuando vamos, siempre de Jericó a Jerusalén, hay una carretera moderna que los conecta. Pero de Jericó a Jerusalén había lo que se conoce como el camino del buen samaritano. A raíz de la penetrante historia de Jesús, la gente conoce este pasaje como el camino del buen samaritano. Y siempre que uno va, hay una parte en la carretera que dice The Good Samaritan Way. Y la gente, siempre nunca falta el que pregunta: pastor, aquí fue que aconteció la historia del buen samaritano. Y uno cuando lo escucha, Jesús es tan buen maestro de la escritura que a nosotros se nos olvide que el buen samaritano no existe. Que el buen samaritano fue el objeto de una parábola. Que el padre amoroso, que el hijo pródigo, que el buen samaritano, que el hombre que busca los tesoros no existieron. Son relatos que construye Jesús para ilustrarnos una verdad. Pero las parábolas son tan penetrantes que nos interpelan, nos hacen preguntas. Es más, tú no interpretas una parábola, la parábola te interpreta a ti. Déjame darte un ejemplo para que lo entiendas. Hubo un rey que cometió un gran adulterio y un profeta tenía que confrontarlo. ¿Cómo tú le dices al rey? ¿Cómo tú vas a decirle a la corte del rey, decirle: tú estás en adulterio y necesitas arrepentirte de tu pecado? Pues el profeta Natán fue armado de una parábola. Y le dijo al rey lo siguiente: rey, allá donde yo vivo hay un hombre muy rico, muy rico, muy rico. Tiene todas las ovejas de la comarca. Y vienen unos amigos a una fiesta. Sin embargo, tengo este humilde campesino de una villa oscura de donde yo vivo, que solamente tiene una oveja que ha criado para el sacrificio y para su familia. Y el hombre que tiene muchas quiere quitarle la oveja al hombre que tiene una. ¿Qué debemos hacer con él? ¿Qué usted cree que respondió David? El hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Ahí la parábola le sirvió al profeta para sacar lo que había en el corazón. Pues ese hombre eres tú. ¿Se da cuenta? Las parábolas nos interpretan, las parábolas sacan a relucir la verdad en medio nuestro. Y en el capítulo 25 de Mateo que yo he citado hoy, yo leí la primera de 3. Ese pasaje es un tríptico de parábola. O sea, está la parábola, si usted busca en la Biblia y la mantiene abierta y echa un ojito conmigo, se da cuenta que Mateo tiene 3 parábolas. Y Jesús hay momentos donde tiene que ejercer las parábolas para contestar ciertas preguntas. Cuando usted es estudiante de Biblia y usted empieza a meterse en la palabra, no se da cuenta qué es lo que quiere contestar Jesús, cómo están unidas estas parábolas. Si usted ve el capítulo 25, hay 3. La primera es esta que acabo de leer, la parábola de las de las 10 vírgenes, pero hay 2 más, ¿verdad que sí? Las otras 2 son la del siervo negligente y la tercera es el juicio de las naciones. Y las 3 están conectadas por una misma idea. Y es la idea de que hay necesariamente un rey que se fue y hay alguien que vuelve esperando que las personas que lo esperan rindan buenas cuentas de lo que tienen.
Diga conmigo, Cristo viene. Creo que en el pasado tal vez hubo gente que abusó de este mensaje. El problema es que hoy en día escasea. ¿Hace cuánto usted no escucha en el sermón temático de la enseñanza de la iglesia un sermón que le diga a la iglesia: Cristo viene por su pueblo? La venida, la parucía de Cristo es un mensaje del catálogo doctrinal de la iglesia. Y esta mañana vamos a meternos por ahí, porque como es la semana de la Biblia, como es el tiempo de la palabra, hay que explicar la Biblia completa. Y cuando usted ve este pasaje, dice que el reino de los cielos se parece a estas 10 vírgenes. Jesús en las parábolas quiere hablarnos de un tema central: cómo es el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios. El pasaje central está en el mismo Mateo. Mateo capítulo 13. No tiene una, no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, no tiene cinco, no tiene seis. Tiene 7 parábolas en ristra para hablarnos de cómo es el reino de Dios. Vamos a concentrarnos en la que nos toca el día de hoy. Y el reino de los cielos, Mateo 25, versículo 1, es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Uno no puede seguir leyendo y decir: ven acá, ¿cómo se llega a esa conclusión? Ya uno se pone al corriente y sabe que las protagonistas ya tenían una distinción entre sí. Unas eran ¿qué? Prudentes, y otras eran ¿qué? Insensatas. Unas eran prudentes y otras eran imprudentes entonces. Y entonces, sin embargo, cuando se las describe como prudentes e insensatas, ya yo veo mis primeras reacciones allí. ¿Y quiénes son ellas? ¿Qué será lo que hace a unas virtuosas? ¿Y qué será lo que hace a otras no virtuosas o imprudentes? ¿Qué hace a unas que sean necias y a las otras llamadas sensatas? Y antes de explicarlo, yo creo que ya Dios nos está hablando que en el redil del Señor hay gente que es prudente y a veces que hay gente insensata. A veces hay hermanos y hermanas, usted y yo, que actuamos prudentemente, y a veces usted y yo también actuamos de manera insensata. Y la respuesta está renglón seguido, versículo 3 y versículo 4, pero yo no voy a contestar esa pregunta todavía. Yo la voy a dejar en un clavito aquí y la vamos a recoger ya mismo. Sigue conmigo. Y dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: vengan acá, aquí viene el esposo. Y no sé si le pasa a usted, pero cuando uno lee esta parábola, uno se pregunta: pero ven acá, ¿quién es la que se casa? Porque de repente uno dice: y se va a casar con todas ellas o algo así, ¿verdad? Como que uno no le queda claro cómo es que estas mujeres son parte de la celebración, cómo es que son parte de la fiesta. Porque en el contexto del Medio Oriente tal vez uno dice: bueno, ¿será que esto es una poligamia? ¿O será que estas son unas amigas? ¿O este es el cortejo? ¿O estas son las damas que desfilan? Uno como que tiene la idea de su propio contexto de celebración de boda para tratar de entender la parábola. Y yo quiero quizás ponerle en contexto de lo que está pasando aquí. Cómo en el tiempo de Jesús, en una villa del Oriente Medio, se celebraba una boda. Esto es importante para la predicación. En muchos lugares del Oriente, las fiestas de boda se realizan por la noche, igual que las nuestras. Y el novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. Entonces, a la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre. El novio va a buscarla, y de la casa del padre van a donde se van a celebrar la boda, y la gente va siguiendo y uniéndose hasta el sitio donde se va a hacer la fiesta. ¿Te imaginas eso? Una fiesta preciosa. Porque, hermano, no es lo mismo casarse allá que si usted es de Torrimar, usted sabe, que se casan en los hoteles y demás. Usted es como yo, de Miñimiñi, del barrio Miñi. Yo soy del barrio Miñimiñi. O sea, la boda es un acontecimiento de barrio. Todo el mundo quiere ir. Y si se celebra en el barrio, la iglesia de la esquina, donde todo el mundo vamos, pues la gente sale y es una cosa fantástica. Pues Jesús también. Jesús está presentando la escena de cómo se casaba la gente en el pueblo. Jesús no es de Jerusalén, de la Loza. Jesús es un campesino del norte de Galilea. Y allí era que se daba esa oportunidad. Entonces, cuando la novia estaba en ese proceso, iba este desfile que podía ser de noche, buscaban a la novia, llegaban al lugar para empezar la nupcia y la fiesta matrimonial. Así que cerca de la casa de la novia están estas 10 vírgenes que están esperando.
Han tomado aceite y han tomado sus lámparas porque van a ser parte del cortejo nupcial. Ellas tienen la esperanza de mantenerlo, y como ha caído la tarde y la noche, ahora tienen la lámpara encendida con una pequeña vasija de aceite, porque son lámparas de los llamados quinqués. Usted sabe, en María nos hicimos unos expertos. Algunos de ustedes no bregaban con querosén hace tiempo, pero cuando se acabaron las velas se vieron tentadas hasta comprar las que decían Changó. Señor, reprenda. Cuando quedaban esas velas rojas, Dios mío, la cosa estuvo fuerte, ¿verdad? Pues estas lámparas se rellenaba su combustible con aceite para mantener la lumbre encendida. Todas están esperando con ansiedad que aparezca el esposo, pero se produce una demora inesperada. Transcurre una hora tras otra y las que están esperando se cansan y se duermen. Yo no sé si usted ha ido a una boda, yo soy pastor, he realizado bastantes de ellas. Puedo contar con los dedos de la mano las que son puntuales. Esas son la excepción. Las bodas por lo regular son impredecibles. Así que quiero que se dé cuenta de algo. Usted se da cuenta que todas están esperando con diligencia. Inclusive están vestidas de blanco. Yo creo que aquí empieza a hablarnos el Señor, y esta palabra empieza a decirnos que Dios está esperando que tú lo esperes vestido con tus mejores galas. Aleluya. Que Dios está esperando encontrar de la Iglesia Evangélica Unida, de este sector, una iglesia que lo espera, una iglesia que tiene la lámpara encendida, una iglesia que le hace saber a la comunidad que estamos a la espera del Maestro. Pero solo esperar y estar aquí en la iglesia como un mero espectador no es suficiente. Dios nos está demandando algo más. Las prudentes nos dan la lección. Estas no están simplemente hasta la medianoche esperando. Estas están preparadas para esperarlo. Dice: he aquí el esposo viene. Sale un clamor a la medianoche. Salgan a recibirlo. De repente se despiertan. Las que dormían saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegres por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa porque vienen juntos. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose para marchar. Pero, diga conmigo, pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una demora luego tan larga y que debían haberse preparado para la contingencia, para la emergencia, para la ocasión de que la espera fuera más larga de lo que presumíamos. Y afligidas van y se dirigen a las compañeras más prudentes y le dicen: ¿por qué no nos dan un poco del aceite de ustedes? Porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas dentro de ellas para mantener el combustible encendido. Así que tampoco tenían combustible de sobra. Y le respondieron: vengan acá, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes. ¿Por qué ustedes no van a los que venden, que posiblemente tienen la tiendita abierta del aceite todavía? ¿Por qué no van y le piden: compren aceite para ustedes, para que ni a nosotros nos falte, ni a ustedes tampoco? Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, ¿sabe lo que pasó? La procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con ese séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. Ellas pensaron que, pues, usted sabe cómo es aquí, pues no llegué a tiempo, tú sabes, en el horario puertorriqueño. Olvídate, eso va a empezar tarde. ¿Cuándo dijeron? ¿A las 7? No, se empieza a las 8. 7, usted dice excelente. ¿Hora americana o hora puertorriqueña? Les presumieron que podían llegar tarde y que como quiera les abrirían para entrar. Y estas vírgenes fueron dejadas afuera, en la calle desierta y en las tinieblas de la noche. Ahora estamos en condiciones de tomar lo que dejamos en el clavito para responder la pregunta: ¿qué hace virtuosas a estas vírgenes a los ojos de Jesús
para llamarles prudentes las que entraron, y que hace insensatas a las otras, también a los ojos de Jesús. ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es la forma en que manejan y disponen del aceite. Voy a volverlo a repetir. Las hace prudentes o las hace insensatas la manera, en la forma en que disponen del equipaje, en que disponen del aceite. Versículo 3 y 4 dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Yo te pregunto, ¿cómo está tu nivel de aceite hoy? ¿Tienes suficiente aceite en tu equipaje para enfrentar la jornada del camino? ¿Cómo está tu nivel de aceite, iglesia evangélica? ¿Cómo está tu nivel de aceite, varón que me estás escuchando? ¿Cómo está tu nivel de aceite, hermana que me estás escuchando? ¿Se da cuenta que el foco de esta parábola no es la lámpara, ni el modelo, ni la calidad, ni qué tipo de quinqué, si es de Home Depot, si es del colmado de la esquina? El foco de la parábola no está en la lámpara. ¿En dónde está? Es en el aceite. No es en la luz, sino en el combustible que las hace permanecer prendidas. Oh, hermanos, estamos en un tiempo peligroso. Vivimos en un tiempo hostil y difícil al evangelio. Y hoy vivimos para revisar el equipaje, porque una iglesia falta de aceite no va a llegar demasiado lejos. Un varón en este tiempo con poco aceite espiritual en el equipaje no va a llegar lejos. Una mujer con poco aceite en su equipaje no va a llegar lejos. Con una iglesia sin aceite y sin lumbre en su equipaje, no podrá ver el mundo una lámpara encendida. Y a gritos nos pide ver una iglesia donde se discierna que hay aceite y que hay luz. Mientras Egipto estaba apagado en la plaga de la oscuridad, la pregunta era para los egipcios, no es como nosotros estamos en tinieblas. La pregunta es cómo en Gosén hay luz. ¿Cómo es que todo Egipto está apagado, pero donde están los hijos de Dios hay luz reunida? ¿Y sabe por qué eso es importante para ti y para mí? Porque cuando más oscura es la tiniebla, cualquier destello de luz es más notable. Tus vecinos tienen que preguntar, ¿cómo es que en tu casa hay tanta luz? La gente se te tiene que acercar. ¿Cómo es que tú lo estás haciendo? ¿Cómo es que en este tiempo tan difícil tú mantienes la calma? ¿Cómo es que cuando todos quieren largarse o irse de este país, tú todavía sigues evangelizando y diciéndole a la gente, en Cristo hay esperanza? Dios hará algo en mi casa, Dios hará algo en mi vida. Tenemos que brillar. Tenemos que brillar. Tus vecinos y compañeros de trabajo tienen que saber que en tu casa hay luz, que tu casa no es partícipe de las tinieblas. Tu luz tiene que ser evidente a todos los que se encuentran contigo. Isaías en el capítulo 60 le profetiza a Sión y le dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. He aquí, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria y sobre ti amanecerá el Señor. Oh, hermano, yo quiero de esa luz. Yo quiero de ese aceite. Yo vine a decirle a la gente esta mañana que en este tiempo de crisis habrá gente que tendremos, no menos, habrá gente que tendrá más luz. ¿Alguien puede decir amén a esto? Vine a decirte que mientras más oscura sea la noche, más brillante será nuestro resplandor. Alguien tiene que decir conmigo: hay aceite en mi equipaje. Hay luz en mi casa. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo 14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Jesús, hablando en uno de sus mensajes, en Mateo capítulo 5 del 14 al 16, le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
asentada sobre un monte que no puede hacer, no se puede esconder, y no se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino se pone sobre el candelero. ¿Para qué? ¿Qué? Para que alumbre a todos. Y dice que así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora te adelanto una cosa. Te adelanto que brillar y encender la luz y tener la lámpara encendida, a alguna gente les molesta. Tengo que darte las advertencias de rigor. La luz encendida a los que habitan en tinieblas a veces molesta. Escuché una historia que me parece significativa. Había un cucubano. Las luciérnagas o los cucubanos tienen la capacidad de su diseño de producir luz. Tienen alguna combinación dentro de su sistema que producen cierta carga eléctrica, que tienen la oportunidad de despertar destellos que son como la luz. Y eso llama la atención de cualquier persona, cualquier insecto, cualquier depredador. Y este cucubano en algún momento pasa por al frente de una serpiente que ha decidido convertirlo en presa de su comida. Y la serpiente empieza a seguir al cucubano. El cucubano apresura la vuelta, pero se da cuenta que la serpiente no le pierde ni pie ni pisada. El cucubano acelera lo más posible para tratar de desprenderse de la serpiente, que sigue persiguiéndolo. Ya el cucubano está cansado por el esfuerzo que ha hecho y se rinde ya en una mata, esperando a que la serpiente venga, que no ha cejado en el esfuerzo de consumirlo. Y entonces, cuando la luciérnaga, ya sin fuerzas para, se comienza un diálogo con la serpiente y le dice: antes de que me coma, ¿puedo hacerle 3 preguntas? La serpiente le contesta: bueno, yo no acostumbro conceder este tipo de privilegios frecuentemente a la dieta de mi comida, pero ya que estamos en esta situación, pues venga. La primera pregunta: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? La serpiente contesta: no. Segundo: espérate, antes de que me coma, dice la anciana. Ay, antes de que me coma, ¿yo te hice algún mal? La serpiente contesta: no. Me falta una. Pero si yo no pertenezco a tu cadena alimenticia y no te he hecho ningún mal, ¿por qué me quieres comer? Y la serpiente contesta: simplemente porque detesto tu luz. ¿Sabe lo que pasa, queridos hermanos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha también es contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Y cuando tú decides ser una virgen prudente, hay gente que no le gusta que tú tengas tu voz arriba para decir: Cristo vive y mi Salvador es mi Señor. Hay gente que a veces le parece que tú eres un mojigato porque tú has dicho que no importa lo que pase, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ¿sabe qué? A mí no me importa lo que piensen las serpientes de afuera. Yo voy a mantener mi luz ardiendo, porque al final del camino yo quiero entrar a las bodas del Cordero. Yo quiero que cuando el Padre me llame pueda decirme: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa parábola es la segunda que sigue a esta. ¿Y sabe por qué Jesús las cuenta juntas? Porque en Mateo capítulo 24, cuando usted ve un capítulo antes, ¿sabe cuál es el tema de Mateo 24? Míralo: las señales del fin. Así que las respuestas y las parábolas de Mateo 25 están alineadas a cómo se espera al Señor y qué espera de nosotros en el tiempo de donde Dios está esperando por tomar a su pueblo. ¿Sabe cuál es el problema? Y puedo ser un poco más franco: que a veces no brillamos en nuestros contextos. Fíjese que yo no estoy hablando de que usted no brille, yo estoy hablando de mí también. A veces mucha gente del pueblo de Dios se parece más a las vírgenes insensatas que a las vírgenes prudentes. Porque el problema no es que no tengamos aceite. El problema es que a veces no tenemos aceite suficiente para la jornada.
El aceite es indispensable en la lámpara para que no se produzca la luz. Mire, hermano, si usted va a mediodía y usted es de los que se sienta en el corillo caliente a gozarse los chistes y los vacilones de doble sentido que hay en su trabajo, y usted también tira los chistes suyos de alto calibre, pues la lámpara está en tiniebla, porque no le estamos dando a ese grupo la experiencia de decir: así vive un hombre de Dios. Si vamos a los mismos lugares, si jangueamos en los mismos sitios, si nos damos lo mismo que ellos se dan, si vamos a los mismos sitios, pues entonces no hay la oportunidad de que tu vida exhiba que las tinieblas ya no forman parte de ti. Yo recuerdo en mi casa cuando mi papá se convirtió al Señor. Mi papá fue ministro extraordinario de la comunión en la iglesia católica. Mi papá fue cursillista de cristiandad. Mi papá era un hombre que tenía un conocimiento de Dios. Mi abuela lo instruyó en su fe para conocer a Dios. Pero mi papá en un momento dado cayó en una experiencia donde él quería más, donde estaba buscando un encuentro genuino con Cristo. Y de repente conoció a unos compañeros pentecostales y empezó a juntarse con ellos y a leer la Biblia. Y se despertó un hambre por más. Cuando mi papá vino a Cristo, yo recuerdo que en casa las cosas cambiaron. Les cuento. Cuando éramos pequeños, yo recuerdo haber visto en mi casa trullas llegar de amigos y compañeros. Despertarte de la cama cuando uno tiene 4, 5, 6 años. Y llegar la trulla y ponerle entonces... papi servir y yo te sabe, la botella, aquel, el compay, lo otro, mover los muebles para el lado, poner la vitrola a sonar y empezar a bailar en una trulla. Yo recuerdo eso. De repente cuando mi papá se convirtió, recuerdo que mi papá fumaba, mi papá tomaba y había tenido grandes problemas, batallas con mi mamá por el asunto de la bebida. Usted sabe, mi papá era un tipo muy buena gente, pero se crió allí en el vacilón de Miñi Miñi y el Roncaña, y eso estaba afectando su vida. Y cuando de repente allí estaba, llegó el Señor a nuestra casa. Y cuando papi y mami estaban a punto de dejarse, porque estaban como los perros y los gatos, Dios hizo algo poderoso en mi casa. Vino y un viernes, una semana antes de Semana Santa, mi papá no pudo resistir y fue una invitación de una campaña evangelística que se convirtió. Y cuando llegó a casa, a la familia de mi abuela católica, apostólica y romana, mi mamá, hija de María, y le dijo: me convertí al Señor en esta iglesia. Y dice: tú eres loco. Yo no voy a ir a esa iglesia, aleluya. Esas iglesias son todos unos locos. La semana siguiente era Semana Santa y el Viernes Santo mi mamá fue y allí entregó su vida a Jesús. Entonces en casa las cosas empezaron a cambiar. Una de las cosas que mi papá hizo fue que de buenas a primeras la bebida se acabó, el cigarrillo se acabó. ¿Sabe qué otra cosa pasó? Mi papá tenía unas grandes colecciones de discos. Mami, que será lo que quiere el negro, el Fido alguien, los beduinos, usted sabe. El conjunto Quisqueya con Tabín Pumarejo en Navidad, esas cosas. Entonces, no como una prohibición pastoral, algo empezó a pasar. La luz de Cristo comenzó a brillar en él. Y él dijo: esto ya no me conviene. ¿Y sabe qué hizo? Tomó esos discos y esa colección de dinero y las regaló. A mí, las regaló, salió de ella. Se quedó con música inspiracional. Desde ahí, lo que escuchaba en la casa, cuando salíamos de la casa, eran sermones de Radio Vida. Este hombre algo le pasó. La luz de Cristo comenzó a brillar en su interior. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy? Yo no estoy aquí predicándote porque yo soy hijo de pastor. Si fuera por eso, tengo menos probabilidades de estar aquí. Yo estoy aquí porque vi la luz del interior de ese hombre. Porque yo vi la luz de Cristo reflejada en ellos, que no eran perfectos, pero cambiaron su manera de ser. Eran gente con la lámpara encendida. Eran gente que empezaron a vivir para Cristo. ¿Sabe lo que me habla de tu aceite? Es lo que me habla de tu prudencia, no es tu lámpara. Vine a decirle a alguien: por favor, permanece ardiendo para Jesús, permanece ardiendo para Cristo, permanece ardiendo para Él. Estar ungido es necesario. Andar con la lámpara a medias es peligroso, hermanos y hermanas. ¿Sabe que he tenido la oportunidad en los gajes pastorales, tanto en mi espacio de juventud como cuando fui pastor general en la iglesia Renovación en Río Grande? He visto gente que en esas idas y venidas, pastor, no ha vuelto a la iglesia. Gente con dones valiosísimos, predicadores, evangelistas,
salmistas, cantantes para el Señor, grandes diáconos, empresarios del reino. Los he visto en esa idea de, tú sabes, cogerlo suave. Haberlos visto llegar al Señor en una crisis tremenda y primero estar en el banco 1, a fuego con el Señor, y después en el banco 3, después en el banco 6, después en el banco 10, después en el banco 15 y después en el parking, y no vuelven. Porque se va menguando el aceite. El Salmo 23 dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Cuando tuve la oportunidad de joven de leer un librito que se llama La vida en el redil, de un pastor africano, que es un pastor de almas, pero también era un pastor de ovejas de juventud, se llamó Philip Keller. Y Philip Keller escribió un mensaje, un libro que se llama La vida en el redil. Y en este libro él toma y hace un exégesis del Salmo 23 desde la perspectiva de un pastor. Y explica cosas que, como uno no es pastor y no tiene el contexto del ganado o las ovejas, puede perder de perspectiva. Y esa idea de que tú unges mi cabeza con aceite, Philip Keller lo explica de la siguiente manera. El pastor aplica un aceite en la cabeza de la oveja con la idea de protegerla. ¿Por qué? Porque la membrana del olfato, ¿verdad? La membrana mucosa que hay entre la nariz de la oveja es un lugar fértil para que los parásitos que se comen al estar masticando la hierba y al estar literalmente por las mismas heces fecales de los animales, hacen nido en esa membrana mucosa y desarrollan unos parásitos, unos huevecillos que se transmitirán en larvas y luego en parásitos, que van a subir posiblemente por ese mismo canal del olfato y van a llegar a su cerebro y van a empezar a comer y alimentarse de la masa encefálica de la oveja. Y cuando la oveja empieza a participar de esto, el dolor que le da es terrible, y empieza entonces, le da el síndrome de, en vez de las vacas locas, de las ovejas locas, ¿no? Y empieza a darse de bruces contra los árboles, contra las rocas, y algunas se matan tratando de aliviar el dolor que eso produce allá adentro. Así que eso de ungir la cabeza con aceite no es algo simbólico, no era un aceite oloroso para simplemente, como hacemos hoy en día. Unge mi cabeza con aceite era una experiencia de salud y de seguridad. Era un repelente poderoso para mantener la oveja sana. Así que cuando el Señor te está diciendo esta mañana, necesito que haya aceite en tu corazón, no es un artículo, usted sabe, superfluo, es vital. Es para que en el nombre de Jesús tú puedas ser guardado de la infección que viene por las corrientes de este mundo, que quieren sacarnos del Señor, que quieren alejarnos de Él, que quieren apagar nuestra pasión por Cristo. Déjeme ir entrando a la parte final esta mañana. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras vírgenes diciendo: ábranos. Y les respondieron: no les conocemos, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre iba a venir. El enfoque principal de esta parábola, luego del aceite, es la entrada a la presencia del Señor. Es la salvación, es lo eterno, son las cosas de arriba. Cristo viene. Algún día se abrirán los cielos, dice el Pablo hablando de ese gran momento de la parucía en Tesalonicense. Sonarán las trompetas y la iglesia estará junta con Cristo. Yo quiero ser parte de ese pueblo, que ya sea que tenga la oportunidad presencial de ser llamado a su presencia con la iglesia de las naciones, o que llegue el sonido de la trompeta porque la muerte de mi cuerpo natural suceda. Algún día la trompeta sonará para todos. A lo mejor sea porque nuestro cuerpo mortal se desgaste, porque ya el tiempo natural de la existencia cese, y ese día sonará la trompeta para usted y para mí. Y yo espero que ese día, al sonido de esa trompeta, yo pueda escuchar la voz del Señor decirme, como le dijo a los siervos fieles de la segunda parábola:
ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo espero ser como el cortejo de esas 5 vírgenes que al ver la fiesta se unen con el Maestro para gozarnos de Él en la eternidad. Termino con esto. El aceite tiene un propósito: mantener la lámpara encendida. El aceite tiene un propósito, es símbolo de la vida espiritual, es símbolo de la búsqueda del Señor, es símbolo de tu presencia y de tu pasión por la vida de Cristo. De eso es tipo el aceite, de la presencia superior de Dios. Ahora, Max Lucado nos cuenta la historia del cuidador de un faro que recibe aceite una vez al mes para mantener la llama ardiendo de un faro. El viejo cuidador del faro se retira, así que nombran a un hombre joven para que vaya a hacer él y viva con su familia en el faro. El propósito de un faro es mantener la luz encendida. ¿Para qué? Para que los barcos tengan un punto de referencia. Mantener la lámpara en una noche tormentosa, en una noche oscura del faro, es de vital importancia para que el que va timoneando sepa hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede, cuál es el peligro de encallar si no ve las rocas y no ve el punto de referencia. Es indispensable. Y las instrucciones que se le dieron fue que el propósito del aceite que recibía en una provisión mensual sería para mantener la lámpara encendida de este faro. El cuidador joven, en sus primeros días de trabajo, comienza a recibir la primera visita. Una señora que le pidió aceite para poder calentar su casa. Tenía una pequeña lámpara y se le estaba acabando la luz. Y entonces el cuidador del faro ve la provisión tan grande de aceite y ve la vasija de la mujer, y sumamente generoso comparte con la mujer un depósito de ese aceite para que la mujer tuviese aceite en su casa. Loable el asunto. Varios días después, alguien fue a la casa, un panadero que necesitaba aceite para poder literalmente terminar la provisión del día y el pan para la misma aldea y el mismo pueblo. Y el hombre toma el bucket del aceite, vio una provisión tan grande de aceite que ¿qué haría? Tomar esto para el pueblo en general. Se lo entrega a las personas. Luego, alguien, el herrero del pueblo, vino a pedirle un poco de aceite porque necesitaba pulir una rueda y necesitaba aceite para poder sacar el moho y poder embetunar aquella pieza de metal que estaba trabajando. Y el hombre literalmente le da aceite de la provisión para ello. Todos estaban contentos. Todos estaban justificados en sus pedidos de aquel aceite de la provisión del cuidador del faro. Ahora, cerca de fin de mes, el faro ya estaba, unos días antes de recibir la provisión, agotado el aceite por la generosa contribución del cuidador del faro a los demás. ¿Sabe? El cuidador del faro fue a las diversas personas del pueblo a ver si ahora tenían la oportunidad de reponer el aceite que él les donó. ¿Sabe qué pasó? Ninguna de las personas pudo reponer el dicho aceite. Así que el último fin de semana, antes de recibir, los 3 días antes de recibir la provisión mensual que llegaba para reponer el aceite, se desató una fuerte tempestad. ¿Sabe qué pasó? Como el cuidador del faro no tenía manera de encender la luz, hubo una catástrofe. Varios barcos encallaron, perdiéndose el aceite de la provisión y las provisiones para todo el pueblo. Su jefe, luego del desastre y luego de poder llegar con otras barcazas para abastecer el faro, lo despidieron de inmediato, diciéndole: se te dio el aceite por una sola razón,
queríamos que mantuvieras el faro ardiendo. Y todos como líderes de Dios, como hombres y mujeres de Dios con los que sé que hablo, eso es indiscutible. Pero el gran secreto para ser efectivos en ese llamado es descubrir para qué se te dio el aceite. Las vírgenes prudentes lo fueron porque supieron cómo manejar el equipaje y cómo cuidar del aceite. Esta mañana yo quiero que nosotros podemos orar y venir al altar. ¿Sabe para qué? Para decirle al Señor: Señor, mantén mi llama encendida. Señor, mantén mi lámpara ardiendo. Yo quiero, Espíritu Santo, que tú pongas en mi corazón la provisión de aceite necesaria para vivir una vida como tú quieres que yo la viva. Hermanos, nos vivimos en tiempos donde tenemos que ser parte de la oración, ser parte de la vigilia, ser parte de la gente que busca a Dios, ser parte de la gente que ora y bendice a sus hijos, gente que lee la palabra en su hogar, gente que ora, gente que busca la presencia de Dios, porque no hay otra manera de buscar el aceite. Yo quisiera decirte que puedes ir con tu carro, ¿verdad? Ir a la máquina y comprar con 5 pesos como hacíamos con la bomba de la planta. No, así no se llena el combustible espiritual. Se llena en la única fuente inagotable que es Jesús. Quiero que usted se ponga de pie. En el Antiguo Testamento, en las leyes del sacrificio, en Levíticos, había una clase de ofrenda que el Señor esperaba, y era la ley de los sacrificios. Y en la ley del sacrificio había una serie de sacrificios y un fuego que nunca se podía apagar. Había una ofrenda de olor grato que siempre tenía que estar encendida, que subía a la presencia de Dios. Y había una parte del sacrificio del altar que el sacerdote nunca podía pagar, porque necesitaba que se consumiera la grosura del sacrificio por completo. ¿Qué tal si usted y yo somos así esta mañana? Señor, consúmeme en el nombre de Jesús. Llena de aceite fresco mi lámpara. Todo aquel en esta mañana, toda aquella en esta mañana que quiera orar junto a mí en el altar y decir: Señor, lléname y pon en mi lámpara aceite fresco y renovado para la tarea que yo tengo que hacer. Venga al altar en el nombre de Jesús. Me encantaría que juntos orásemos pidiéndole al Padre que ponga aceite en nuestros corazones. Hombre, mujer que está aquí, no es un llamado para gente que no le interesa la llenura, es para gente que le interesa. Decirle: Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Yo quiero ese aceite que brota de tu presencia. Oremos juntos. Creo que esta iglesia tiene un gran desafío en esta comunidad, de poder ser portadores del aceite, de poder ser gente que tiene la lámpara encendida. Yo estoy seguro que en Bairoa, estoy seguro que en Borinquen, estoy seguro que en praderas, en varias comunidades de este lugar, estoy seguro que en las urbanizaciones de Cagua hay gente que vive en tiniebla. Tienen 2 carros en la marquesina, tienen garaje de portón eléctrico, tienen rejas y tormenteras, tienen vehículos deportivos, tienen vehículos europeos, pero tal vez la lámpara de su hogar está apagada. Tu casa tiene que ser un lugar de combustible. Tu casa tiene que ser un sitio donde la gente pueda reconectar. Tú tienes que estar encendido con aceite fresco de la presencia de Dios. ¿Qué tal si cantamos una vez más Precioso de Israel y oramos juntos y juntas en el altar de Dios, pidiendo que nos ponga aceite en nuestros corazones? Cantamos. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de
precioso de Israel, precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad.